En estática 2 vamos a trabajar con cuerpos que giran alrededor de un eje o un punto de giro. Vamos a utilizar la segunda condición de equilibrio. Si un cuerpo está en equilibrio rotacional, se cumple que la sumatoria de momentos con respecto al eje o el punto de giro es igual a 0. Con esto estamos diciendo que el cuerpo está en reposo o el sistema está en reposo o no hay giro. Resolviendo esta ecuación, al final se concluye en que la sumatoria de momentos de las fuerzas con giro antihorario siempre son iguales a la sumatoria de momentos de las fuerzas con giro horario. Hay que saber cómo calcular el momento de una fuerza. El momento de una fuerza es más menos fuerza multiplicado por el brazo. Como ustedes ven, el momento puede llevar signo positivo si la fuerza produce un giro antihorario, o sea, en contra de las manecillas del reloj. Y el momento tendrá signo negativo si la fuerza produce un giro horario. En este caso decimos que el giro se da en la misma dirección que las manecillas de un reloj. Una nota importante. Es necesario saber hallar el brazo de un vector fuerza. El brazo viene a ser una perpendicular trazada desde el punto de giro hasta el vector fuerza. El teorema de Varignon lo vamos a aplicar en algunos problemas en donde se debe cumplir que el momento resultante se puede calcular con la sumatoria de momentos respecto al eje o el punto de giro, o también multiplicando la fuerza resultante del sistema por su brazo. Hay que saber interpretar el resultado. Si el momento resultante es 0 o nulo, decimos entonces que el sistema está en reposo. Si el momento resultante es un valor positivo, el sistema gira en sentido antihorario. Y si el momento resultante nos sale un valor negativo, significa que el sistema tiene un giro horario. Teorema de Varignon. Ponemos un ejemplo para ver la aplicación de este teorema. Tenemos el eje X, el eje Y, graficamos varios vectores apuntando en diferentes direcciones. Debemos aprender a identificar qué vectores tienen brazo y qué vectores no tienen brazo. Estos vectores que no tienen brazo se deben eliminar. Primero, hay que ubicar el eje o el punto de giro en el cruce de las abscisas con la ordenada. Ahí en la pantalla aparece nuestro eje o punto de giro. Y debemos conocer la siguiente teoría, de que todo vector cuya línea de acción pasa por el eje de giro no tiene brazo. En otras palabras, no produce giro y su momento de fuerza será 0. Estas fuerzas se deben eliminar. Solamente se van a trabajar con las fuerzas que tengan brazo. Entonces, en la gráfica, graficamos la línea de acción del vector F1 y vemos que pasa por el eje. Entonces decimos que F1 no tiene brazo, lo eliminamos. Igualmente, el vector F5, su línea de acción está pasando por el eje. Entonces decimos que este vector tampoco tiene brazo, entonces debemos eliminarlo. Las líneas de acción de los otros vectores no van a pasar por el eje, entonces estos vectores sí tienen brazo. Graficamos el brazo del vector F2, trazamos una perpendicular. A esta perpendicular le llamamos B2 y este vector F2 va a girar en sentido horario, por lo tanto va a tener un momento con signo negativo. Luego trazamos el brazo del vector F3. Lo indicamos como B3. Este vector va a girar en sentido antihorario, entonces su momento será con signo positivo. Finalmente trazamos el brazo del vector F4, lo designamos como B4. Este vector F4 va a girar en sentido antihorario, por lo tanto va a tener un momento con signo positivo. Si utilizamos ahora el teorema de Varignon,
Este teorema nos dice que el momento resultante se calcula con la sumatoria de momentos con respecto al eje o al punto de giro. Entonces, el momento resultante va a ser igual al momento m2, que es negativo, más el momento m3, más el momento m4, ¿no? Según la gráfica que tenemos. El momento resultante, entonces, reemplazando por la fórmula, sabemos que el momento es fuerza por brazo, nos va a quedar que es igual a menos F2 por B2, más F3 por B3, más F4 por B4. Interpretando los resultados, el momento resultante, si sale un valor positivo, decimos que el sistema tiene giro antihorario. Y si el momento resultante nos sale un valor negativo, decimos que el sistema está girando en sentido horario. Pero si el momento resultante nos sale igual a cero o un momento nulo, decimos que el sistema no gira, se encuentra en reposo. Problema número 1 del libro. Para este problema se debe tener en cuenta la siguiente teoría. En un triángulo rectángulo tenemos aquí el ángulo θ. Su cateto opuesto se calcula multiplicando la hipotenusa por el seno del ángulo y su cateto adyacente se calcula multiplicando la hipotenusa por el coseno del ángulo. Además, deben saber cómo hallar el momento de una fuerza. Este es igual a fuerza multiplicado por el brazo. En la figura, primero graficamos las fuerzas de acción. En la misma dirección de la aceleración de la gravedad, primero graficamos el peso. Este es perpendicular a la horizontal. El peso debe graficarse en el punto medio de la barra homogénea. Dividimos la barra en dos, B y B. Graficamos el peso del bloque, que es 75 Newton. Este peso va a provocar tensión en la cuerda. La tensión lo graficamos hacia arriba y en el otro extremo en sentido contrario. Ahora ubicamos el punto de giro o el eje. Alrededor de este punto van a girar las fuerzas, ya sea en sentido horario o antihorario. En este punto va a haber una fuerza de reacción que no se va a tomar en cuenta. Toda fuerza que pasa por el eje se elimina. Y del bloque aplicamos la primera condición de equilibrio. Las fuerzas hacia arriba son iguales a las fuerzas hacia abajo. Entonces la tensión va a ser igual a 75 Newton. Ahora hallemos los brazos de estos vectores fuerza. En la figura sombreada aparece un triángulo rectángulo y el brazo del peso sería B por coseno de alfa, hipotenusa por coseno del ángulo. Ahora graficamos el brazo de la tensión. Se forma otro triángulo rectángulo. Su brazo va a ser igual a la hipotenusa, que es 2B, multiplicado por el seno del ángulo 2 alfa. Como ustedes ven, estos brazos son perpendiculares, trazadas desde el eje o punto de giro hacia cada vector. La tensión va a girar en sentido antihorario y el peso quiere que la barra gire en sentido horario, hacia abajo. Aplicando la segunda condición de equilibrio, el momento de fuerzas antihorarias es igual al momento de las fuerzas horarias. Para esto debemos saber que el momento es fuerza por brazo. Entonces, en la ecuación tenemos que la fuerza es la tensión multiplicada por su brazo, que es 2B por seno de 2 alfa, va a ser igual al peso, que es una fuerza, 180 Newton, multiplicado por su brazo, que es B por coseno de alfa. Resolvemos esta ecuación, simplificamos el número 2 con 180. Luego simplificamos la letra B en el primer miembro y la letra B en el segundo miembro. Seno de 2 alfa, seno de ángulo doble. En trigonometría, esto se escribe como 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. Entonces, en la ecuación siguiente nos va a quedar la tensión, que es igual a 75 Newton, multiplicado por 2 veces seno de alfa por coseno de alfa,
y todo esto va a ser igual a 90 por coseno de alfa. Simplificamos los cosenos. En el primer miembro tenemos coseno de alfa y en el segundo miembro coseno de alfa. 75 por 2 nos va a dar 150. Esto pasa a dividir al segundo miembro. Despejando nos va a quedar que seno de alfa es igual a 90 dividido entre 150. Simplificamos y nos va a quedar 3 quintos. El seno de 37 grados es igual a 3 quintos. Entonces, por comparación, decimos que el ángulo alfa es igual a 37 grados. Entonces la clave para este problema sería la alternativa C. Problema número 2 del libro. En la figura no debemos graficar el peso de la vara. Según este problema hay que despreciar ese peso. Ubicamos el eje o el punto de giro. Va a estar ubicada en el punto O. Alrededor de este punto van a girar las fuerzas, ya sea en sentido horario o en sentido antihorario. Calculamos la fuerza resultante sumando estas dos fuerzas, 40 newton más 100 newton, ya que tienen la misma dirección. Entonces la fuerza resultante sería 140 newton. Nos piden hallar la ubicación de esta fuerza resultante, que al final pues reemplazaría a las dos anteriores. No necesariamente va a estar en el medio, puede estar en cualquier otra ubicación. Entonces lo que debemos hallar es eso, la distancia desde el punto O hasta la fuerza resultante, y a eso le llamamos su brazo. Usando el teorema de Varignon, la fuerza resultante multiplicado por su brazo va a ser igual a la sumatoria de momentos con respecto al eje o punto de giro. Graficamos el brazo de la fuerza que vale 40 newton. Este brazo mide 3 metros y notamos pues que la fuerza va a girar en sentido antihorario. Graficamos ahora el brazo de la otra fuerza, que es 100 newton. Su brazo mediría 10 metros y esta fuerza va a girar en sentido antihorario. Entonces, en la ecuación, la fuerza resultante multiplicado por su brazo va a ser igual a más 40 newton multiplicado por su brazo, que es 3 metros, más 100 newton multiplicado por su brazo, que es 10 metros. Como estas fuerzas giran en sentido antihorario, tienen momentos positivos. Seguimos operando en la ecuación. La fuerza resultante es 140 newton multiplicado por su brazo. Esto va a ser igual a 120 newton por metro más 1000 newton por metro. Despejamos, el brazo va a ser igual a 1120 newton por metro dividido entre 140 newton. Ahora simplificamos, un 0 en el numerador, un 0 en el denominador. Eliminamos newton en el numerador con newton en el denominador. Y aquí obtenemos pues que el brazo se calcula dividiendo 112 metros entre 14. 112 entre 14, eso nos va a dar pues 8 metros. El brazo o la distancia a la cual se debe colocar entonces desde el punto O sería 8 metros. Entonces la clave sería la alternativa D. Problema número 3 del libro. Ampliamos la figura. Como la longitud de la barra homogénea es 20 metros, completamos la distancia, 15 metros. Debemos notar que aquí se forma un triángulo conocido, el 4K, el 5K y el 3K, debido a las distancias que aparecen en la gráfica. Entonces, debajo de la barra homogénea va a haber un ángulo de 53 grados. Graficamos el peso de esta barra homogénea en el punto medio. Hacia el lado derecho tenemos 10 metros, hacia el lado izquierdo también 10 metros. Esta fuerza de acción, que es el peso, va a provocar una fuerza de reacción en el punto C, a la cual estamos llamando RC, perpendicular a la barra homogénea. En el punto A también va a haber otra fuerza de reacción, pero no se va a considerar, puesto que aquí va a estar nuestro eje o punto de giro. Toda fuerza que pasa por el eje se elimina. Graficamos el brazo de la fuerza RC. Este brazo mediría 15 metros y esta fuerza va a girar en sentido horario
alrededor del eje. Luego graficamos el brazo del peso. Se forma un triángulo conocido de 37 grados y 53 grados. Si la hipotenusa mide 10 metros, el brazo del peso sería 6 metros. El peso va a girar en sentido antihorario, alrededor del eje. Luego usamos la segunda condición de equilibrio. El momento de las fuerzas que giran en sentido horario es igual al momento de las fuerzas que giran en sentido antihorario. RC vendría a ser una fuerza que gira en sentido horario, donde en la ecuación tendríamos RC multiplicado por su brazo, que es 15 metros, va a ser igual al peso, que es 400 newton, multiplicado por su brazo, que es 6 metros. Simplificamos metro en cada miembro de la ecuación, sacamos tercia al número 15, tercia al número 6, y en la ecuación tendríamos que RC multiplicado por 5 es igual a 400 newton multiplicado por 2. El 5 baja a dividir a 400. Vamos a tener que RC es igual a 80 newton multiplicado por 2. Operando, obtenemos que la fuerza de reacción en el punto C es igual a 160 newton. Entonces la clave sería la alternativa C. Problema número 4 del libro. Vamos a hallar el valor de F para que la pizarra permanezca en equilibrio. Graficamos el peso, que es 300 newton, en el centro de gravedad, que viene a ser el cruce de las diagonales. Ubicamos el eje o punto de giro en el punto O. En este punto va a haber una fuerza de reacción que no se va a considerar. Toda fuerza que pasa por el eje se elimina. Prolongamos la línea de acción del peso para hallar su brazo. Se divide en dos segmentos iguales, B y B, debido a que el peso se encuentra en el punto medio. Ahora trazamos una perpendicular desde el eje hasta la prolongación del peso, y este brazo tendría un valor igual a B. Ahora trazamos el brazo de la fuerza F, y en el triángulo rectángulo de 37 grados que se está sombreando, vemos que la hipotenusa tiene un valor igual a 2B. Entonces el brazo de la fuerza F sería igual a la hipotenusa, que es 2B, multiplicado por el seno de 37 grados. El peso va a girar en sentido horario alrededor del punto O, y la fuerza F va a girar en sentido antihorario. Aplicamos ahora la segunda condición de equilibrio. Sabemos que el momento de las fuerzas antihorarias es igual al momento de las fuerzas horarias. En este caso, la fuerza antihoraria sería la fuerza F. En la ecuación vamos a tener F multiplicado por su brazo, que es 2B por seno de 37 grados. Y esto va a ser igual a la fuerza horaria, que es el peso, 300 newton, multiplicado por su brazo, que es B. Simplificamos B en el primer miembro de la ecuación, B en el segundo miembro. El número 2 baja a dividir a 300 y nos va a quedar F por seno de 37 grados igual a 150 newton. Seno de 37 grados es 3/5. Siguiendo con la ecuación, vamos a tener que F multiplicado por 3/5 va a ser igual a 150 newton. El 3 baja a dividir a 150, eso da 50, y 50 por 5 sería 250 newton. Este es el valor entonces de la fuerza F para que la pizarra se mantenga en equilibrio. La clave entonces sería la alternativa A. Problema número 5 del libro. En la figura, primero graficamos las fuerzas de acción, que serían los pesos. El peso del bloque es 50 newton.
El peso de la barra homogénea es 40 newton, lo graficamos en el punto medio, 3 metros hacia la derecha, 3 metros hacia la izquierda. Estas fuerzas van a provocar en el punto B una fuerza de reacción, RB, y también van a provocar tensión en la cuerda que está atada al extremo C. Descomponiendo esta tensión, la componente en el eje Y va a ser igual a T por coseno de 60 grados. La otra componente que esté en el eje X sería igual a T por seno de 60 grados. Eliminamos la tensión T, solamente vamos a trabajar con sus componentes. Y ahora ubicamos el eje en un punto en donde aparezca una fuerza que no nos interese, por ejemplo en el punto B. Si colocamos el eje en el punto B, se elimina la fuerza RB. Toda fuerza que pasa por el eje se debe eliminar, no tiene brazo. Eliminamos T por seno de 60 grados porque también su línea de acción va a pasar por el eje. Y ahora hallamos los brazos de los vectores fuerza. Trazamos una perpendicular desde el eje hasta el vector que vale 50 newton y su brazo mediría 2 metros. Trazamos otra perpendicular hacia el otro peso que es 40 newton y su brazo mediría 1 metro. Y el brazo de la componente de la tensión que es T por coseno de 60 grados mediría 4 metros, como aparece en la gráfica. La fuerza, cuyo valor es 50 newton, va a girar en sentido antihorario, alrededor del eje. La otra fuerza, que vale 40 newton, va a girar en sentido horario. Y la componente del peso, que es T por coseno de 60 grados, también va a girar en sentido horario alrededor del eje. Aplicamos ahora la segunda condición de equilibrio. El momento de las fuerzas que giran en sentido horario va a ser igual al momento de las fuerzas que giran en sentido antihorario. Las fuerzas que giran en sentido horario serían 40 newton y T por coseno de 60 grados. Entonces en la ecuación tendríamos 40 newton multiplicado por su brazo, que es 1 metro, más T por coseno de 60 grados multiplicado por su brazo, que es 4 metros, va a ser igual a 50 newton multiplicado por su brazo, que es 2 metros. Eliminamos metro en el primer miembro de la ecuación y luego en el segundo miembro de la ecuación. Operando vamos a tener 40 newton más T por coseno de 60 grados multiplicado por 4. Esto va a ser igual a 100 newton. 40 newton pasa a restar al otro miembro de la ecuación y ahora nos va a quedar que T por 1/2, que es el coseno de 60 grados, multiplicado por 4, todo esto va a ser igual a 60 newton. 4 entre 2 nos va a dar 2. Vamos a tener 2T es igual a 60 newton. Y de acá el resultado sería pues que la tensión T es igual a 30 newton. Entonces la clave sería la alternativa E. Problema número 7 del libro. En este problema nos piden calcular el valor de F para que la placa permanezca en equilibrio. Como todos son cuadraditos, a los lados de estos cuadraditos le damos un valor igual a B. Ahora ubicamos el eje o punto de giro. Todas las fuerzas van a girar alrededor de este eje, ya sea en sentido horario o en sentido antihorario. Graficamos el brazo del vector F trazando una perpendicular desde el eje y vemos que la medida de este brazo sería igual a 2b. Este vector F va a girar en sentido horario alrededor del eje o punto de giro. Para hallar el brazo del vector fuerza, que tiene un valor igual a 80 newton, prolongamos su línea de acción y trazamos una perpendicular. El brazo de este vector sería 2b. Este vector va a girar en sentido antihorario
alrededor del eje. Lo mismo hacemos para el vector fuerza cuyo valor es 60 newton. Prolongamos su línea de acción, trazamos una perpendicular a esta línea de acción y el brazo de este vector sería igual a B. Este vector va a girar en sentido antihorario alrededor del eje. Usando la segunda condición de equilibrio, el momento de las fuerzas que giran en sentido horario es igual al momento de las fuerzas que giran en sentido antihorario. Entonces vamos a tener en la ecuación que la fuerza F multiplicado por su brazo, que es 2B, va a ser igual a la fuerza 80 newton multiplicado por su brazo, que es 2B, más la fuerza 60 newton multiplicado por su brazo, que es igual a B. Eliminamos B, como se repite en todos los términos de esta ecuación. Operando nos va a quedar 2F igual a 160 newton más 60 newton. Simplificamos, sacamos mitad a todos los números y en la ecuación solamente nos quedaría que F es igual a 80 newton más 30 newton. Sumando obtenemos que el valor de F es igual a 110 newton. Entonces la clave sería la alternativa E. Problema número 8 del libro. Ampliamos la figura. Ubicamos el eje o punto de giro. En el punto A colocamos el eje. Todas las fuerzas van a girar alrededor de este punto en sentido horario o en sentido antihorario. Graficamos el brazo del vector fuerza cuyo valor es 4 newton. Este brazo va a medir 10 metros. Este vector gira en sentido antihorario alrededor del eje. Luego graficamos el brazo del vector cuyo valor es 8 newton. Su brazo sería 4 metros. Y este vector gira en sentido horario. Finalmente graficamos el brazo del vector cuyo valor es 3 newton. Este brazo sería 5 metros. Y este vector va a girar también en sentido horario alrededor del eje. Para hallar el momento resultante usamos el teorema de Varignon. El momento resultante va a ser igual a la sumatoria de momentos con respecto al eje de giro. El momento resultante entonces va a ser igual a más 4 newton multiplicado por su brazo, que es igual a 10 metros. Este momento es positivo porque la fuerza gira en sentido antihorario. Menos 8 newton multiplicado por su brazo, que es 4 metros. Menos 3 newton multiplicado por su brazo, que es 5 metros. Estas dos últimas fuerzas giran en sentido horario, por lo tanto tienen momentos con signo negativo. Operando, el momento resultante va a ser igual a más 40 newton por metro, menos 32 newton por metro, menos 15 newton por metro. Seguimos operando y el momento resultante nos queda que es igual a más 40 newton por metro, menos 47 newton por metro. Finalmente, el momento resultante va a ser igual a menos 7 newton por metro. Entonces la clave sería la alternativa C. Problema número 9 del libro. Primero, graficamos la fuerza de acción que provoca tensión en las cuerdas. Esto sería el peso de la barra homogénea. Lo graficamos en el punto medio. Trazamos una distancia X hacia el lado derecho y la misma distancia X debería estar hacia el lado izquierdo, pero como ya hay una distancia de 5 metros, en el espacio vacío quedaría X menos 5. Como la relación de las tensiones es de 3 a 2, la tensión en la cuerda A le ponemos 3T y la tensión en la cuerda B le ponemos 2T. Ahora ubicamos el eje o punto de giro en donde haya una fuerza que no nos interesa o que no nos den como dato. Por ejemplo, en donde está el peso. Al colocar el eje en esta posición, se elimina el peso. El peso no tendría brazo. Luego, graficamos el brazo de la tensión en la cuerda A, cuyo valor sería X menos 5. Esta fuerza va a girar en sentido horario
alrededor del eje. Ahora trazamos el brazo de la tensión en la cuerda B. Su valor sería igual a X. Esta fuerza va a girar en sentido antihorario alrededor del eje. Aplicando la segunda condición de equilibrio, el momento de las fuerzas que giran en sentido horario es igual al momento de las fuerzas que giran en sentido antihorario. Vamos a tener que la tensión en la cuerda A multiplicado por su brazo, que es X menos 5, va a ser igual a la tensión en la cuerda B multiplicado por su brazo, que es igual a X. Como la tensión en la cuerda A es igual a 3T, reemplazamos y vamos a tener 3T por X menos 5 es igual a 2T por X. 2T viene a ser el valor de la tensión en la cuerda B. Simplificamos ahora T en el primer miembro y T en el segundo miembro de la ecuación, y multiplicando nos va a quedar 3X menos 15 es igual a 2X. 2X pasa con signo negativo al primer miembro y 15 pasa con signo positivo al segundo miembro. X sería igual a 15 metros. Pero X viene a ser la mitad de la longitud de la barra homogénea. La longitud total de la barra sería igual a 2X. Entonces, como X vale 15 metros, 2 por 15, vamos a tener que la longitud de la barra homogénea es igual a 30 metros. Por lo tanto, la clave sería la alternativa E. Problema número 10 del libro. Tenemos una barra homogénea de 100 centímetros de longitud que ha sido doblada en forma de L. En la gráfica aparece un segmento cuya longitud es 20 centímetros. Entonces, la parte horizontal mediría 80 centímetros. Nos piden calcular la distancia QR, le ponemos X, y al segmento PQ le ponemos 80 menos X. Hemos dividido esta barra homogénea en tres partes. Graficamos primero el peso del segmento PQ. El peso se va a repartir proporcionalmente a la distancia, entonces va a ser igual a 80 menos X multiplicado por un K. El peso del otro segmento pintado de color azul proporcionalmente a la distancia sería X multiplicado por K. Y el segmento faltante tendría un peso que es igual a 20 multiplicado por K. Estos pesos se deben graficar en los puntos medios de cada segmento. Entonces, en la gráfica estamos haciendo notar que exactamente están en los puntos medios de cada segmento. Estas fuerzas de acción, que vienen a ser los pesos, van a provocar tensión en la cuerda. En el punto Q aparece una tensión. Ahora colocamos el eje o punto de giro en Q para poder eliminar esta tensión que no nos interesa. Y luego graficamos los brazos de los pesos, teniendo en cuenta si giran en sentido horario o sentido antihorario. Por ejemplo, el peso que vale 80 menos X multiplicado por K, su brazo sería igual a 80 menos X dividido entre 2. Esta fuerza va a girar en sentido antihorario alrededor del eje. Graficamos ahora el brazo del otro peso cuyo valor es X por K. Su brazo sería X medios. Esta fuerza va a girar en sentido horario alrededor del eje, como se está mostrando ahí en la pantalla. Ahora graficamos el brazo del peso cuyo valor es 20 por K, y este brazo mediría X. Esta fuerza va a girar en sentido horario alrededor del eje.
Ahora usamos la segunda condición de equilibrio. El momento de las fuerzas que giran en sentido antihorario va a ser igual al momento de las fuerzas que giran en sentido horario. En la ecuación vamos a tener pues que las fuerzas que giran en sentido antihorario, solamente hay una, es 80 menos x por k, multiplicado por su brazo, que es 80 menos x dividido entre 2, va a ser igual al momento de las fuerzas que giran en sentido horario, que aquí tenemos x por k multiplicado por su brazo, que es x medios, más la otra fuerza, que es 20 por k multiplicado por su brazo, que sería x. Simplificamos las k. Al simplificar nos va a quedar 80 menos x elevado al cuadrado dividido entre 2 va a ser igual a x al cuadrado dividido entre 2 más 20 por x. Multiplicamos toda la ecuación por 2. Vamos a tener ahora 80 menos x elevado al cuadrado es igual a x cuadrado más 40 por x. Resolviendo este binomio cuadrado, nos va a quedar 80 al cuadrado menos 2 por 80 por x más x cuadrado igual x cuadrado más 40 por x. Simplificamos x cuadrado con x cuadrado. Operando vamos a tener 6400 menos 160x igual a 40x. Menos 160x pasa al otro miembro con signo positivo y vamos a tener que 6400 va a ser igual a 200 multiplicado por x. Simplificamos dos ceros a cada miembro de la ecuación y 64 entre 2 nos daría 32. Entonces el valor de x sería 32 metros. La clave sería la alternativa A. Problema número 11 del libro. Primero graficamos la fuerza de acción, que sería el peso de esta barra homogénea, que es 24 newton. El peso lo graficamos en el punto medio, 5 metros hacia el lado derecho y 5 metros hacia el lado izquierdo. Este peso va a provocar una fuerza de reacción en el punto B y otra fuerza de reacción en el punto A, que lo graficamos hacia abajo. Si lo graficáramos en sentido contrario, al hacer los cálculos, esta fuerza nos saldría negativo, lo cual no es permitido. Ahora ubicamos el eje o punto de giro en el punto B. Lo colocamos en este punto para eliminar la fuerza RB, que no nos interesa. Ahora graficamos los brazos de la fuerza RA primero. Trazamos una perpendicular. Este brazo mide 2 metros. Esta fuerza va a girar en sentido antihorario alrededor del eje. Luego graficamos el brazo del peso, que es 24 newton. Este brazo mide 3 metros y va a girar en sentido horario alrededor del eje. Aplicando la segunda condición de equilibrio, el momento de las fuerzas que giran en sentido antihorario es igual al momento de las fuerzas que giran en sentido horario. Vamos a tener en la ecuación que la fuerza RA multiplicado por su brazo, que es 2 metros, es igual a la fuerza 24 newton multiplicado por su brazo, que es 3 metros. Simplificamos metro en el primer miembro de la ecuación y metro en el segundo miembro de la ecuación. Operando, el 2 baja a dividir al 24 y nos queda que RA es igual a 12 newton multiplicado por 3. Finalmente, RA va a ser igual a 36 newton. La clave sería la alternativa C.